Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Barcelona, 1912. El invierno se aferraba a las calles con un aliento húmedo y frío que calaba hasta los huesos. La ciudad, un hervidero de contrastes, exhibía la opulencia de la burguesía en sus flamantes edificios modernistas del ensanche, mientras a pocos pasos, en el laberinto de callejuelas del barrio chino, la miseria tejía su telaraña pegajosa. En este escenario de luces y sombras, una niña de 5 años llamada Teresita Guitart se desvaneció como un copo de nieve en un horno encendido. La noticia corrió por los mentideros de la ciudad, un susurro inquietante que se sumaba a la letanía de desapariciones infantiles que nadie parecía tomarse en serio. Los pobres estaban acostumbrados a perder a sus hijos, ya fuera por el hambre, la enfermedad o la desgracia. Pero esta vez fue diferente. La familia de Teresita no se resignó al olvido. La búsqueda de la pequeña Teresita condujo a la policía a un edificio en la calle de Poniente número 29. Un vecino, alertado por los sollozos de una niña, señaló la puerta de una mujer de aspecto anodino. Una mujer de esas que se vuelven invisibles en la multitud. Su nombre era Enriqueta Martí Ripollés. Cuando los agentes forzaron la entrada, el aire se espesó con un olor dulzón y rancio, una mezcla de hierbas secas y algo más, algo indefinible y nauseabundo. En una de las habitaciones, encontraron a Teresita. Estaba viva, pero su cabello había sido rapado y su rostro mostraba una palidez enfermiza. Junto a ella, otra niña, Angelita, miraba con ojos vacíos, un abismo de terror silencioso en su pequeña figura. El hallazgo de las dos niñas fue solo el principio de una espiral descendente hacia el horror. A medida que los agentes registraban el piso, la verdadera naturaleza del lugar comenzó a revelarse. En una de las estancias, descubrieron una colección de frascos que contenían ungüentos y pócimas de colores extraños. En otra, encontraron huesos humanos, algunos pequeños, frágiles como los de un pájaro, y restos de ropa infantil manchada de sangre. El descubrimiento más macabro aguardaba en la cocina. En una olla, flotaban restos humanos inclasificables. La prensa de la época, ávida de sensacionalismo, no tardó en bautizar a Enriqueta Martí con un apodo que quedaría grabado a fuego en la memoria de la ciudad: la vampira de Barcelona, la secuestradora de niños, la bruja que elaboraba remedios con la grasa y la sangre de sus víctimas inocentes para venderlos a la alta sociedad barcelonesa como elixires de la eterna juventud. La noticia explotó como una bomba en una ciudad ya de por sí convulsa. Barcelona era un polvorín de tensiones sociales. La semana trágica de 1909 todavía estaba fresca en la memoria colectiva, un recordatorio sangriento de la lucha de clases que se libraba en sus calles. Los obreros, hacinados en barrios insalubres, veían en el caso de Enriqueta Martí la personificación de la depravación de una burguesía que, según los rumores, consumía la vida de sus hijos para prolongar la suya. La historia de la vampira de Barcelona se convirtió en un catalizador del odio y el resentimiento. Una fábula macabra que reflejaba las desigualdades y las injusticias de una sociedad profundamente dividida. El juicio a Enriqueta Martí fue un espectáculo mediático sin precedentes. Los periódicos publicaban cada día nuevos detalles escabrosos sobre el caso, a menudo sin contrastar, alimentando la histeria colectiva. Se habló de una red de pederastas en las altas esferas, de rituales satánicos, de sacrificios humanos. Enriqueta se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, la encarnación de todos los males que aquejaban a la ciudad. La mujer, analfabeta y de origen humilde, se vio atrapada en una tela de araña de acusaciones monstruosas que no alcanzaba a comprender. En sus declaraciones, se contradecía, divagaba, mezclaba la realidad con la fantasía. A veces confesaba crímenes atroces para luego negarlos con la misma vehemencia. Su mente, frágil y atormentada, parecía haberse quebrado bajo el peso de la infamia. La investigación policial, dirigida por el inspector jefe de la Brigada de Vigilancia, fue un cúmulo de despropósitos. Se aceptaron como pruebas testimonios de oídas, rumores sin fundamento, confesiones arrancadas bajo presión.
Los restos óseos encontrados en el piso de Enriqueta, que en un primer momento se atribuyeron a niños desaparecidos, resultaron ser, tras un análisis más riguroso, de animales y de adultos procedentes de un antiguo cementerio. Las pócimas y ungüentos que supuestamente elaboraba con la sangre de sus víctimas no eran más que remedios caseros, una mezcla de hierbas y grasas animales que vendía a gente crédula para aliviar sus dolencias. La verdad, poco a poco, comenzó a abrirse paso entre la maleza de la mentira y la exageración. Enriqueta Martí no era la vampira de Barcelona. No era una asesina en serie ni una bruja que comerciaba con la vida de los niños. Era una mujer pobre, una paria de la sociedad, que se dedicaba a la mendicidad y a la prostitución para sobrevivir. Sufría, muy probablemente, de algún tipo de trastorno mental que la hacía fabular y construir una realidad paralela. Había secuestrado a Teresita Guitart, sí, pero no con la intención de matarla. En su mente confusa, Teresita era su propia hija, a la que había perdido años atrás. El resto de las acusaciones, los asesinatos, la elaboración de elixires con restos humanos, no eran más que el fruto de la imaginación calenturienta de una sociedad enferma, una sociedad que necesitaba encontrar un monstruo para expiar sus propias culpas. Pero la verdad llegó demasiado tarde para Enriqueta. La maquinaria de la justicia, impulsada por la presión popular y el sensacionalismo de la prensa, ya estaba en marcha y no podía detenerse. Fue condenada a la pena capital, una sentencia que celebraron las multitudes que se agolpaban a las puertas del tribunal. Sin embargo, Enriqueta Martí no llegó a enfrentarse al verdugo. Un año después de su detención, murió en la cárcel de Reina Amalia, víctima de un cáncer de útero. Su muerte, como su vida, estuvo rodeada de misterio y de rumores. Se dijo que había sido envenenada por sus compañeras de celda, que la odiaban y la temían a partes iguales. Se dijo también que se había dejado morir, consumida por la pena y la desesperación. Con el tiempo, la figura de Enriqueta Martí se fue diluyendo en la bruma de la leyenda. La vampira de Barcelona se convirtió en un personaje de cuento de terror, una historia que las abuelas contaban a sus nietos para que no se alejaran de casa. La verdad de su caso quedó sepultada bajo capas de sensacionalismo y de olvido. No fue hasta muchos años después, cuando historiadores y periodistas revisaron los archivos del caso, que la verdadera historia de Enriqueta Martí comenzó a salir a la luz. Una historia mucho más triste y mucho más humana que la de la monstruosa vampira que la imaginación popular había creado. La historia de Enriqueta Martí es la historia de una doble tragedia. La tragedia de los niños desaparecidos, de las familias rotas por el dolor y la impotencia. Y la tragedia de una mujer marginada, convertida en un monstruo por una sociedad que no supo o no quiso ver más allá de sus propios prejuicios. Es la historia de cómo el miedo y la ignorancia pueden construir una realidad paralela, una realidad en la que los monstruos existen y tienen el rostro de una pobre mujer analfabeta. Es un recordatorio sombrío de que, a veces, los monstruos no se esconden en las sombras, sino a plena luz del día, en los titulares de los periódicos y en el corazón de los hombres. El eco de la historia de Enriqueta Martí resuena todavía en las calles de Barcelona, un susurro inquietante que nos habla de un tiempo de miseria y de injusticia, de una ciudad que devoraba a sus propios hijos. Es una historia que nos obliga a mirar a nuestros propios monstruos, a esos que creamos para dar sentido a lo que no entendemos, a esos que nos sirven para justificar nuestros miedos y nuestros odios. La historia de Enriqueta Martí, la mal llamada vampira de Barcelona, es, en definitiva, un espejo oscuro en el que se refleja lo mejor y lo peor de la condición humana. El piso de la calle de Poniente número 29 fue durante mucho tiempo un lugar maldito, un espacio estigmatizado por el horror. Los vecinos evitaban pasar por delante de su puerta, como si el mal que allí se había incubado pudiera contagiarse. Con el tiempo, el edificio fue demolido y en su lugar se levantó uno nuevo, un intento de borrar las huellas de un pasado incómodo. Pero la memoria, como la mala hierba, siempre encuentra una grieta por la que volver a crecer. La historia de Enriqueta Martí sigue viva en la memoria de la ciudad, un fantasma que se niega a desaparecer. La Barcelona de principios del siglo XX era una ciudad de contrastes brutales.
La riqueza obscena de la burguesía industrial convivía con la miseria más abyecta de la clase obrera. Mientras unos construían palacios modernistas, otros se hacinaban en viviendas insalubres, sin agua corriente ni alcantarillado. La tuberculosis, el tifus y el cólera diezmaban a la población de los barrios bajos. La mortalidad infantil era una plaga que se cebaba con los más débiles. En este contexto de desigualdad y de desesperación, la desaparición de un niño era un suceso casi cotidiano. Una tragedia anónima que apenas merecía una breve reseña en la crónica de sucesos. Enriqueta Martí era un producto de esa sociedad enferma. Nacida en el seno de una familia pobre, no tuvo acceso a la educación ni a las oportunidades que la ciudad ofrecía a los privilegiados. Desde muy joven, tuvo que buscarse la vida en la calle, ejerciendo la prostitución y la mendicidad. Su vida fue una sucesión de desgracias, de pérdidas, de humillaciones. Perdió a una hija a una edad temprana, un dolor que nunca llegó a superar y que, probablemente, fue el detonante de sus desequilibrios mentales. En su mente confusa, el secuestro de Teresita Guitart era una forma de recuperar a la hija perdida, de reparar una herida que seguía sangrando. La prensa de la época desempeñó un papel fundamental en la construcción del mito de la vampira de Barcelona. En un momento en que el periodismo sensacionalista estaba en pleno auge, el caso de Enriqueta Martí fue un filón que los periódicos explotaron sin escrúpulos. Se publicaron titulares incendiarios, se inventaron detalles escabrosos, se manipularon las declaraciones de los testigos. La presunción de inocencia fue un concepto que se ignoró por completo. Enriqueta fue condenada antes de ser juzgada, sentenciada por una opinión pública sedienta de sangre y de morbo. Los periodistas, erigidos en jueces y verdugos, no solo informaron sobre el caso, sino que lo crearon, lo moldearon a su antojo, convirtiendo a una pobre mujer en un monstruo de feria. El sistema judicial tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. La investigación fue chapucera, las pruebas se manipularon, se dio por bueno cualquier rumor, por descabellado que fuera. La policía, presionada por la opinión pública y por sus superiores, necesitaba encontrar un culpable, un chivo expiatorio que calmara la alarma social. Enriqueta Martí fue la víctima perfecta. Era pobre, era mujer, era analfabeta, era diferente. Era todo lo que la sociedad bienpensante de la época despreciaba y temía. Su condena fue una forma de restablecer el orden, de reafirmar los valores de una sociedad que se sentía amenazada por la miseria y la marginalidad que ella misma había creado. La historia de Enriqueta Martí es también una historia de la medicina y de la psiquiatría de la época. A principios del siglo XX, las enfermedades mentales eran un tabú, una fuente de vergüenza y de estigma. Los enfermos mentales eran considerados locos, degenerados, seres peligrosos que debían ser apartados de la sociedad. Enriqueta nunca recibió el tratamiento psiquiátrico que necesitaba. Sufría, muy probablemente, de un trastorno delirante, una enfermedad que le hacía confundir la realidad con la fantasía. Pero en lugar de ser tratada como una enferma, fue tratada como una criminal, como un monstruo. Su caso pone de manifiesto la ignorancia y la crueldad con la que la sociedad de la época trataba a las personas con enfermedades mentales. Con el paso de los años, la figura de Enriqueta Martí ha sido objeto de revisión. Historiadores, periodistas y escritores han buceado en los archivos del caso para tratar de separar el grano de la paja, la verdad de la leyenda. Gracias a su trabajo, hoy sabemos que Enriqueta Martí no fue la sanguinaria asesina en serie que la prensa de la época nos pintó. Fue una mujer enferma, una víctima de la sociedad en la que le tocó vivir. Su historia es un ejemplo paradigmático de cómo se construye un monstruo, de cómo el miedo, la ignorancia y el sensacionalismo pueden convertir a una persona en un chivo expiatorio. La historia de Enriqueta Martí nos sigue interpelando hoy en día. Nos habla de la facilidad con la que caemos en los prejuicios, de la rapidez con la que juzgamos a los demás sin conocer su historia, de la necesidad que tenemos de encontrar culpables para explicar lo que no entendemos. Nos habla también de la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública,
del peligro del sensacionalismo, de la importancia de la presunción de inocencia. La historia de Enriqueta Martí es, en definitiva, una lección de historia, una lección de periodismo, una lección de humanidad. La Barcelona que condenó a Enriqueta Martí ya no existe. La ciudad ha cambiado, ha crecido, se ha modernizado. Pero las desigualdades, las injusticias, los prejuicios, siguen existiendo. La historia de la vampira de Barcelona es un recordatorio de que los monstruos no siempre son como nos los imaginamos. A veces, los monstruos son el producto de una sociedad enferma, de una sociedad que crea a sus propios demonios para luego destruirlos. La historia de Enriqueta Martí es un espejo en el que se refleja la cara más oscura de nuestra propia naturaleza. Una cara que nos negamos a ver, pero que sigue ahí, latente, esperando el momento oportuno para volver a mostrarse. El caso de Enriqueta Martí es un laberinto de espejos en el que la verdad y la mentira se confunden, se entrelazan, se reflejan hasta el infinito. Es una historia llena de claroscuros, de contradicciones, de preguntas sin respuesta. ¿Fue Enriqueta una víctima o una verdugo? ¿Fue una enferma mental o una mujer malvada? ¿Fue la vampira de Barcelona o una pobre desgraciada? Quizás la respuesta a todas estas preguntas sea que fue todo eso y nada de eso al mismo tiempo. Quizás Enriqueta Martí fue simplemente un ser humano, con sus luces y sus sombras, con sus miserias y sus grandezas. Una mujer que vivió y murió en un mundo que no supo comprenderla ni perdonarla. Una mujer cuya historia, 100 años después, nos sigue fascinando y aterrorizando a partes iguales. Porque en el fondo, la historia de Enriqueta Martí es nuestra propia historia, la historia de la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que se libra en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa es una historia que nunca pasa de moda, que nunca deja de interpelarnos, que nunca deja de recordarnos que los monstruos, a veces, somos nosotros mismos. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.